yo vengo aquí con la pregunta de ¿y para qué la ecología política? O sea, en concreto o de qué forma es que esta disciplina responde a este tipo de historias o de situaciones. Digamos que si el origen de la ecología política como disciplina, y ya yéndome como que al lado más academicista del asunto, es la confluencia de distintas otras disciplinas, ciencias, campos de estudio, para comprender el conflicto por el acceso, despojo, uso, usufructo, o sea, quién decide qué se hacer con los territorios y sobre todo con los recursos que están dentro de esos territorios, y al mismo tiempo qué pasa con la gente que está en esos territorios, ¿no? Y también, digamos que todas estas distintas aproximaciones teóricas eh, nos sirven además para ver como que las fuerzas las fuerzas de distintos actores sociales o los pesos y contrapesos que pueden estar en juego, y al mismo tiempo cuáles propuestas y cuáles alternativas podrían subyacer debajo de estos proyectos. Porque este es un gráfico aburrido, me van a disculpar por los gráficos aburridos, pero en el fondo todo estudio termina con, o empieza con gráficos aburridos. ¿Por qué es que la ecología política se vuelve un tema como que más punzante en los últimos 50 años? Básicamente porque la Tierra, digamos, nuestro querido planeta está cada vez más... A ver, ¿qué es lo que dice el gráfico? Tenemos que la biomasa, que es, digamos, la suma total de las cosas que están vivas, ¿no? Entre animales, plantas, seres humanos, ha tenido como que un aumento, además, relativamente, bueno, ha sido considerable, pero este bloque negro de acá como que no es muy grande. Ok, pero ¿qué ha pasado a partir de los 30 y ya con más intensidad desde los 70? Que las necesidades de extracción de materia prima, o sea, minerales industriales, minerales de construcción, cosas para fabricar edificios, ladrillos, arena para edificios también, o chips para celulares y todas estas maravillosas cosas que nos dejan conectarnos. Toda la extracción de todos estos elementos ha aumentado exponencialmente y, spoiler, la Tierra sigue teniendo una cantidad finita de recursos. Y si es que estas demandas de recursos han aumentado tanto, los conflictos en torno a eso también van a aumentar. Así que este es el escenario que hace como que más punzante la necesidad de tratar de entender estas situaciones, conflictos, historias. Entonces, voy a hacer como que un repaso breve de cuáles son las principales influencias, ¿no?, de la ecología política como corriente académica, algunas críticas que se les hacen, y después de eso voy a presentarles como que algunos autores, pensadores eh, que vale la pena revisar si estamos como que empezando a hundir los pies en esto. A ver, si es que alguien reconoce el anime, puede ponerlo en el chat, se gana puntos extra, puntos simbólicos, ficticios. Las dos principales corrientes teóricas de las que se nutre la ecología política van a ser la ecología marxista y la economía ecológica. Cada uno de estos temas como que da para un seminario por su lado, pero digamos que el punto común de estas dos disciplinas es la intención de vincular las relaciones de poder, como señalaba Kelly, y los procesos de apropiación de recursos con el análisis de la producción, distribución y consumo propios de cada sistema económico y de cara a la cantidad limitada de recursos que hay en la naturaleza. Entonces, como que esta es la carnecita de la ecología política. ¿Cómo es que estos dos elementos, ¿no?, la producción, distribución de recursos y los procesos de poder en torno a ellos, pues, se van balanceando para determinar quiénes ganan y quiénes pierden? A estas alturas, esto de quiénes ganan y quiénes pierden es casi el eslogan de la disciplina. ¿Y qué hacemos con todos estos abordajes teóricos? Estas definiciones son útiles para explicar, para describir, para entender cómo es que la degradación ambiental está relacionada con malos manejos estatales o corporativos. O sea, no hay desastre ambiental que sea como totalmente inesperado, impredecible. En realidad siempre hay factores previos que tienen que ver con regulaciones estatales, con inspecciones, OEFA, Repsol, así por decir algunas palabras aleatorias,
que están ahí y que posibilitan que los procesos de degradación ambiental sucedan de una determinada forma. También sirve para entender la dinámica, la dialéctica cambiante entre sociedad y recursos territoriales, y así como las dinámicas de clase y grupos de poder dentro de la sociedad. Y, digamos, esto de la distribución de poder es una constante, porque al final de esto dependerá cuánto puede influenciar, mejor dicho, cuánto puede un grupo hacer que sus intereses primen por sobre los intereses de los demás grupos. Eh, Como señalaba hace un ratito con este ejemplo de Repsol, entender cómo operan los mecanismos desde la ecología política en torno a algún desastre o algún evento ambiental nos sirve para analizar con mayor profundidad las consecuencias políticas que puede tener el cambio ambiental. Esto, pero lo que más nos va a interesar, eh, también como colectivo, o sea, no solo pensando desde el lado académico, sino también desde el lado activista, es como todas estas herramientas nos sirven para deconstruir las narrativas predominantes en torno a quienes tienen poder, quienes no, quienes tienen agencia, quienes producen conocimiento, quienes tienen agendas válidas. Y para entender también cuáles son los mecanismos que los grupos que tienen el poder o que lo concentran utilizan para restarle agencia o restarle validez a a las agendas de otros grupos. Y esto suena bastante político, pero no es solo por la particular situación de crisis en la que el Perú está, sino porque así es como funciona y todas estas cosas siempre tienen implicaciones políticas. Eh, la siguiente parte la quiero empezar con una cita de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana de ascendencia aymara, que explica que la palabra legítima le pertenece a los de arriba y los de abajo son los que dan los insumos. Lo mismo que en todo sistema de conocimiento, nosotros, o sea, el sur global, producimos materia prima y nos devuelven el producto elaborado. La primera parte, obviamente, es sarcasmo, la palabra legitimada, si quieren, es la que pasa por el filtro de las instituciones, de los grupos de poder. Pero lo interesante del planteamiento de Cusicanqui es que así como mi profesora en tercero de primaria nos decía que el Perú vende lana para comprar chompas luego, así, esta lógica y además el producto nacional nunca va a ser de la misma calidad que el producto importado, es esta misma lógica que aplica para los recursos naturales, para los objetos, sean mesas, televisores o lo que sea, opera de una manera similar en el mundo de las ideas, y no solo en el mundo de los símbolos, o voy a ver una película peruana, no, qué aburrido, veamos una de Disney, sino también en los escenarios de dónde se produce conocimiento que sea válido. Porque muchas veces estas nociones de quién tiene validez académica son dadas desde el norte global, y aquí estoy poniendo como una lista de pensadores del norte global en los que están Robbins, Bevington, Wolf, y no es por echarte tierra, Kelly, que ya estás mirando con una cara, sino porque efectivamente, estando en el sur del continente, tenemos que reconocer cuando los otros hacen cosas buenas, pero también estar con las antenitas paradas de que siempre que viene algo del norte hay que tomarlo con pinzas, porque muchas veces no son herramientas que no sirven para dar cuenta de toda la complejidad de fenómenos que enfrentamos. Y como dice Mafalda, y todo el mundo en realidad, el sur también existe, y existen también corrientes de pensamiento y pensadores y pensadoras que están trabajando en herramientas que nos sirvan como que más apropiadamente para entender los retos y desafíos de nuestro contexto. Eh, el aporte de Iberoamérica, de nuevo, en esta tensión norte-sur, o sea, el mapa de cabeza es a propósito, es que muchas veces todas las luchas, mejor dicho, las luchas emancipadoras, sociales, los movimientos rurales y urbanos que se oponen a formas de dominación, lo hacen desde una óptica propia, que no necesariamente utiliza las mismas retóricas del ecologismo o del ambientalismo. Lo hacen sin recurrir a esos repertorios, sin recurrir a esos lenguajes, y obviamente con agendas locales que no necesariamente van a coincidir con las grandes teorías y demás estudios como que meta que vengan, sobre todo de la academia,
pero aún así como que hay puntos de convergencia. Entonces, ahora sí, pasamos a hablar de alguien que trabaja en esto directamente. Y esto es aquí Silvia Rivera Cusicanqui, miren la foto, es una mujer boliviana, obviamente no se parece al típico académico eh, hombre blanco, en fin. Y los estudios de Cusicanqui están muy enfocados en el asunto del mestizaje, pero esto lo voy a como que a poner al final. Eh, y voy a retomar la parte del extractivismo epistémico, que es esta parte de los modos de conocimiento y las ideas. Cusicanqui explica cómo el extractivismo epistémico es una condición necesaria para el extractivismo económico, no en el sentido de que extrayendo ideas primero vas a extraer recursos después, sino que en el sentido de al extraer conocimientos, se genera un espacio en el que hay quienes los producen y quienes no, y quienes son despojados de sus conocimientos y luego invisibilizados como sujetos de conocimiento. Y el anular a grupos humanos de esta manera facilita explicar que podemos ir a sus territorios y aprovecharlos nosotros porque ellos no los saben aprovechar, los están desperdiciando, etcétera, etcétera. Es este juego retórico que sirve para deshumanizar, descalificar y luego despojar. Y si bien esto opera como que en procesos materiales concretos, esta misma lógica extractivista también opera en la academia con apropiaciones descontextualizadas o despolitizadas que hacen lo mismo pero con pensadores indígenas, sea de manera deliberada al no citar o al apropiarse de ideas, hacer pasar como propias ideas que son de otras personas, que es algo que a Cusicanqui le ha pasado con gente de la academia blanca mestiza. Y también por hacer esa misma jugada, pero despolitizando la parte crítica de algún texto académico para que sea como que algo más masticable para potenciales espectadores. Entonces, ¿por qué todo esto es relevante? Sobre todo, y sobre todo, ¿cómo es esto congruente con el tema de pensar en el mestizaje? Primero, porque el mestizaje es como una de las piedras fundacionales del Estado-Nación peruano y sospecho que también de todos los demás países del continente, pero también porque es el comodín de, mira, aquí no hay razas, por lo tanto no puede haber racismo porque todos somos mestizos. Y eso es obviamente falso, pero eh, es un argumento que se usa mucho para anular o invisibilizar críticas que son válidas. Y la cuestión es que el mestizaje, tal como se ha dado en Latinoamérica, es un fenómeno que genera muchas contradicciones. Y la postura de Cusicanqui es que una cosa no va a anular a la otra, que ciertas cosas que son contradictorias de cierta manera no anulan o justifican otras contradicciones. Y eso pasa también por o sea, y esto es un tamiz que es útil si es que queremos mirar cómo se entienden algunos conflictos socioambientales. Estamos un poquito controlados, así que voy a pasar medio rápido con esto. Ella es Gladys Sulzul, que es una socióloga también guatemalteca del pueblo maya quiché. Y la forma en la que ella se aproxima a lo que entendemos como ecología política es desde la defensa del territorio, pero sobre todo desde la defensa de los gobiernos comunales, de lo que en otros contextos se puede llamar las autonomías territoriales, que son formas no solo de organización, sino también de resistencia. Eh, ¿Por qué esto se vuelve una cuestión así también relevante cuando hablamos de luchas ambientales? Por dos cuestiones. La primera es que, así como podemos ver en las noticias, eh, las personas que dirijan algún tipo de organización que no esté directamente sancionada por los canales de participación estatal o que no se alinee con los intereses económicos nacionales o de turno, es muy propenso a ser criminalizada. Y hay una serie de recursos que se utilizan para criminalizar. Por lo tanto, es relevante pensar en cómo desarticular esos recursos y defender a quienes defienden sus territorios. Y dentro de este contexto, es pertinente pensar en la participación de las mujeres
desafiando esta narrativa de que son los hombres los que están en el frente de lucha y las mujeres. O sea, por favor, espero que esta visión estereotipada sea realmente, espero que nadie en esta sala esté todavía como macerándose en ese estereotipo horrible, pero digamos que muchas veces el lente con el que desde la Academia Occidental o desde los medios occidentales se mira a las mujeres indígenas suele pasar por esta, suele tener este foco como paternalista, infantilizador y al mismo tiempo de una manera cruel y que resta agencia. Entonces, una forma de trabajar la ecología política es también entender cómo operan todas estas tensiones en torno a la organización a escalas como más locales, pero también más enfocadas en el territorio, ¿no? Versus la típica forma de hacer políticas públicas desde un gabinete en un edificio de cemento en la capital, que pretende decidir sobre las formas de vida de poblaciones que están muy lejos, como que cerca de las fronteras o de los bordes de lo que el Estado considera como el mundo civilizado. Y ya que hablamos de mundo civilizado y otras nociones como arcaicas, pues quiero presentar a Ailton Krenak, que es un filósofo brasileño del pueblo Krenak. Y digamos que el trabajo de Krenak va un poco más directamente a esta cuestión de desafiar las narrativas dominantes en torno en concreto a qué es el desarrollo y de dónde es que viene la crisis en la que estamos ahogándonos desde hace los últimos 20 años, si no es más. Entonces, Krenak presenta la crisis civilizatoria, la crisis ambiental contemporánea, no como una anomalía del sistema, sino como un resultado de la modernidad occidental. Esto es también de las nociones de progreso, de la tecnocracia y de todas estas otras ficciones capitalistas o neoliberales que de alguna forma articulan el mundo y nos han dado los resultados que todos conocemos y no amamos. Otra cosa que creen aquí critica fuertemente es también la idea de una humanidad, eh, porque tal como explicaba aquel hace un rato, lo que tenemos no es una humanidad que opera de manera homogénea, sino grupos distintos de poder que tienen capacidad de hacer valer sus intereses y por lo tanto responsabilidad sobre las consecuencias de hacer valer esos intereses. O sea, no es gratuito que cada año salen como más investigaciones que demuestran que el 1% más rico contamina, consume, destruye más que el 50% de abajo. Y dependiendo de dónde, de cuál estudio estés revisando, hay algunos que incluso apuntan a que el 1% consume más que el otro 99%. Eso es como bien descarado, pero sobre todo sirve como buen ejemplo para cuestionar esta idea de una sola humanidad haciendo cosas. Y otra de las cosas que crean aquí también critica es la separación entre lo que es humano y artificial, porque esto, spoiler, es bien occidental, bien ilustración, siglo XVIII, Europa y sus modelos de pensamiento, que en ese momento se vuelven la norma y desde donde son imitados por el resto del mundo que también quiere ser cool. Pero eso no es necesariamente universal, no es una cuestión absoluta y de hecho esta separación entre un mundo humano y un mundo natural lo que facilita en realidad es comprender la naturaleza como algo separado del hombre, o sea, el hombre puede prescindir de la naturaleza y la naturaleza es solo una cosa que sirve para ser explotada, para extraer y para ver hasta cuándo podemos exprimirla sin que reviente. Ahora, si es que alguno de ustedes es chancón, chancona, y esto ha revisado el sílabus y las lecturas que están ahí, hay una eh, que habla, el título es ¿Por qué es importante la ecología política? Y eso también presenta como otros aportes de Iberoamérica, pero creo que ya estamos un poco contra el tiempo. Sí. Entonces, pues voy a dejarlo ahí. No lo voy a tocar por falta de tiempo, pero si lo quieren revisar, en el sílabus está el link a al paper en el que hablan, o sea, como que más al detalle también de otros autores. Voy a saltarme esto porque es gracioso. Ya no estamos con tiempito para chistes. Entonces, conclusiones. En conclusiones,
¿Por qué es angustiante la situación en la que se enfrenta el estudio de la ecología política? Porque estamos frente a un futuro lleno de despojos. No solo el despojo de los bienes comunes y que está la inmobiliaria queriendo invadir el parque para hacer más edificios ahí, o qué sé yo, sino también porque comunidades enteras son frecuentemente despojadas de los bienes, no solo que hacen la vida más bonita con un parque, sino también esto, de las cosas que posibilitan la vida, como señalaban en el chat este ejemplo de comunidades en Chile que se mueren de sed porque literalmente la ave exportadora desvía los ríos para producir paltas y luego venderlas como fair trade, comercio justo al otro lado del mundo. Eh, y esto genera la idea medio apocalíptica, si quieren, de que este despojo no opera solo en el presente, sino también que opera hasta el futuro. Y oh, sorpresa, nosotros nos ha tocado ser la generación del futuro de las que venían atrás, entonces como que ya es cada vez más ominoso eso de que se hace difícil pensar en un futuro en el que no estemos con el agua hasta la nariz. Eh, la crisis ambiental general y la que esté reventando más cerca, que es como la de turno. Pero ¿cómo pasamos de la propuesta a la protesta? De la protesta a la propuesta. Y es que la idea de la ecología política es un poquito pensar en alternativas, pensar en algo que rompa con esta sensación de que no hay salida y no hay solución y todo está fregado. Esta ruptura epistemológica con las ideas dominantes. ¿Y por qué es que pongo el Chapulín Colorado acá? Porque el Chapulín Colorado es el superhéroe de toda Latinoamérica. Y claro, no es como Batman y hace todas las cosas que ningún superhéroe hace porque no vive en Ciudad Gótica, bueno, ni en ninguna de estas, ¿no? Es un superhéroe que está adaptado, que ha crecido, que ha surgido dentro de nuestro contexto específico. Y bueno, los más jóvenes que nunca han visto el Chapulín, pues van a tener que disculpar la referencia arcaica. Eh, Pensar en otras formas de entender cómo es un superhéroe, pensar en otras formas de entender cómo puede verse el mundo, más allá de la debacle ambiental que experimentamos, también es algo pertinente a la hora de pensar cómo salimos de la crisis. Eh, y varias de las cuestiones que son como que más de, ok, esto sí puede funcionar con mayor certeza, son el reconocimiento de los procesos de autonomías multiculturales, o sea, pensando no tanto en el esquemita rígido de Estado, nación, un Estado, un idioma, un sistema educativo y tal, sino en cosas alternativas como el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece o el Estado plurinacional de Bolivia, que son otras formas de entender cómo puede organizarse la maquinaria estatal en torno a identidades territoriales, a memorias socioambientales, a historias y sobre todo, cómo articular todo esto en torno al replanteo de las relaciones de poder.